¿Sabes? Siempre nos han dicho que si miras al cielo nocturno, lo que ves es básicamente un caos aleatorio. Estrellas por aquí, galaxias por allá, todo esparcido como si alguien hubiera estornudado purpurina sobre una cartulina negra. Pero, ¿y si te dijera que eso es una mentira? ¿Y si te dijera que ahí fuera, en la oscuridad, hay estructuras tan titánicas que su simple existencia amenaza con romper todo lo que sabemos sobre la física? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la forma en que miras hacia arriba esta noche. Durante casi todo el siglo XX, los astrónomos tenían una vida bastante tranquila. La visión que teníamos del cosmos era, bueno, aburrida. Imagina que estás haciendo una sopa de verduras. Si tomas una cucharada del borde de la olla y luego tomas otra del centro, la sopa es básicamente la misma. Tiene la misma cantidad de fideos, la misma cantidad de caldo, el mismo sabor. A esto lo llamamos homogeneidad. Los científicos estaban convencidos de que el universo era esa sopa. Creían que si te alejabas lo suficiente, si hacías un zoom hacia atrás lo bastante potente, el universo se vería suave, uniforme y predecible. Una alfombra lisa y perfecta. No había sorpresas, no había monstruos escondidos. Todo estaba en su sitio. Pero aquí es donde la historia se pone interesante y donde entra nuestro viejo amigo Albert Einstein. Existe una regla de oro en la astrofísica moderna llamada el principio cosmológico. Básicamente, basándonos en las teorías de la relatividad, calculamos que existe un límite de tamaño para las cosas. Escucha bien este número, porque es la clave de todo este misterio. 1.200 millones de años luz. Ese es el límite de velocidad de la realidad. Según nuestras matemáticas, la gravedad simplemente no tiene tiempo ni fuerza suficiente para juntar nada más grande que eso. Teóricamente, es imposible que exista una estructura, un muro o un grupo de galaxias que supere los 1.200 millones de años luz de largo. Si encontráramos algo así, sería como encontrar una montaña en la Tierra que fuera más alta que la atmósfera. Simplemente no debería estar ahí. Pero el universo tiene un sentido del humor bastante retorcido y al parecer no le importan nuestras reglas. Resulta que nuestra sopa homogénea no es una sopa en absoluto, es una telaraña, una red cósmica llena de nudos, vacíos aterradores y filamentos que se estiran por distancias que el cerebro humano no puede procesar. Empezamos a mapear el cielo y de repente los datos empezaron a devolvernos la mirada. Empezamos a encontrar cosas que violan ese límite de los 1.200 millones de años luz. Como dijo una vez el biólogo y filósofo J.B.S. Haldane, en una frase que me encanta y que define perfectamente lo que vamos a ver hoy. El universo no es solo más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar. Prepárate, porque vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a ir desde el momento en que pensábamos que lo sabíamos todo, hasta el día de hoy, donde cada nuevo descubrimiento nos hace sentir más pequeños y más confundidos. Vamos a conocer a los verdaderos gigantes. Y todo comenzó en 1989, con un descubrimiento que nos obligó a tirar los mapas a la basura. Imagina por un momento que estás en 1989, mientras en la Tierra todo el mundo estaba obsesionado con la caída del muro de Berlín. Dos astrónomos, Margaret Geller y John Huchra, estaban mirando hacia arriba y dándose cuenta de que habían encontrado otro muro. Pero este no estaba hecho de ladrillos, estaba hecho de miles de galaxias. Hasta ese momento, la imagen mental que teníamos del universo era la de ese pudín de pasas del que te hablé antes. Creíamos que las galaxias estaban ahí, flotando solas, separadas y felices en su aleatoriedad. Pero Geller y Huchra empezaron a colocar puntos en un mapa tridimensional y de repente se les heló la sangre. Los puntos no estaban dispersos, los puntos se estaban alineando. Lo que encontraron fue la primera gran bofetada a nuestra comprensión del cosmos, la Gran Muralla. Y quiero que visualices esto, porque las dimensiones son absurdas. Estamos hablando de una estructura que mide 500 millones de años luz de largo. Para que te hagas una idea, la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, tardaría 500 millones de años en ir de un extremo al otro. Pero aquí viene el dato que realmente me vuela la cabeza. Esta cosa es gigantesca a lo largo, pero increíblemente delgada. Solo tiene unos 16 millones de años luz de espesor. Piénsalo, si pudieras sostener el universo en tu mano, esta muralla de galaxias no se vería como una pelota ni como una nube,
se vería como una hoja de papel. Es una lámina cósmica, una pared fina y brillante, suspendida en la nada absoluta. Fue la primera prueba real de que no vivimos en una sopa, sino en una estructura organizada. Pero espera, porque aquí es donde la historia se vuelve frustrante y fascinante a la vez. Podrías pensar, bueno, 500 millones de años luz es enorme, ya lo hemos medido todo. Pues no, la realidad es que no tenemos ni la menor idea de cuánto mide realmente esta muralla. Podría ser mucho, mucho más grande. El problema es que, cuando miramos los extremos de esta muralla en nuestros mapas, la estructura se corta de golpe. Pero no porque termine ahí, sino porque algo nos tapa la vista. Lo llamamos la zona de evitación. Suena a título de película de terror, ¿verdad? Básicamente, es el polvo, el gas y las estrellas de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que actúan como un parabrisas sucio que no nos deja ver qué hay detrás. La Gran Muralla se mete directamente en esa zona ciega y desaparece. Podría continuar por otros 500 millones de años luz, podría curvarse, podría conectarse con algo más. Simplemente no lo sabemos. Es como ver la cola de una serpiente gigante, esconderse debajo de la cama y no saber si lo que hay debajo es una culebra o un dragón. Este descubrimiento en el 89 nos dejó con la boca abierta. Nos demostró que el universo era capaz de construir estructuras colosales. Pero si crees que esto es impresionante, prepárate, porque lo que Geller y Huchra encontraron fue solo la punta del iceberg. Unos años después, en el 2003, la tecnología digital entró en juego y lo que encontramos entonces hizo que esta gran muralla pareciera una simple valla de jardín. Si la muralla del 89 te pareció grande, lo que pasó en 2003 es el equivalente a cambiar una bicicleta por un cohete espacial. Durante la década de los 90, la tecnología dio un salto cuántico. Los astrónomos dejaron de depender tanto de placas fotográficas y mediciones manuales lentas y encendieron una bestia digital llamada el Sloan Digital Sky Survey. Básicamente, pasamos de dibujar el mapa del universo a mano a escanearlo con una cámara de alta resolución capaz de tragarse el cielo entero en pedazos. Y fue entonces, procesando esa montaña de datos nuevos, cuando apareció la Gran Muralla de Sloan. Si la muralla anterior era una hoja de papel, esto era un leviatán. Estamos hablando de una estructura que mide 1.370 millones de años luz de largo, situada a unos 1.000 millones de años luz de la Tierra. Es tan colosal que ridiculiza todo lo que habíamos encontrado antes. De hecho, en ese momento, se coronó oficialmente como la estructura más grande jamás observada por la humanidad. Pero aquí es donde necesito que prestes mucha atención, porque con la Gran Muralla de Sloan empezó una guerra civil en los pasillos de las universidades que duró años. Verás, cuando encuentras algo tan grande, algo que empieza a rozar los límites de lo que la física permite, la primera reacción de la comunidad científica no es aplaudir, es sospechar. Empezó a circular un rumor académico, una especie de conspiración entre astrofísicos escépticos. Ellos miraban los datos y decían, ¿es esto realmente un objeto? ¿O nuestros ojos nos están engañando? El argumento era fascinante. Decían que la Gran Muralla de Sloan no era una sola cosa unida por la gravedad, sino una ilusión óptica cósmica. Imagina que ves 3 edificios separados por kilómetros de distancia, pero te paras en el punto exacto donde los 3 se alinean perfectamente en tu visión. Parecería un solo muro gigante, ¿verdad? Pues eso es lo que muchos creían que estaba pasando aquí. Decían que eran 3 estructuras independientes que casualmente se alinearon desde la perspectiva de la Tierra para parecer un solo monstruo. La comunidad científica tardó años en ponerse de acuerdo. Hubo debates, papers contradiciéndose unos a otros y mucha tensión sobre si debíamos clasificar esto como un objeto real o simplemente como una coincidencia estadística en los mapas. Al final, la mayoría aceptó que, aunque sus partes no estén atadas con fuerza, la estructura está ahí, es real. Pero lo más importante de la Gran Muralla de Sloan no fue su tamaño, sino la puerta que abrió, porque al confirmar que estructuras de más de 1.000 millones de años luz eran posibles, le perdimos el miedo a buscar cosas aún más grandes. Y menos mal que lo hicimos, porque lo que encontramos 10 años después, en 2013, ya no fue una cuestión de perspectiva o debate. Fue un descubrimiento que,
directamente, desafió las leyes de Einstein y nos hizo preguntarnos si todo lo que sabíamos estaba mal. Si la Gran Muralla de Sloan fue una grieta en el edificio de la física, lo que ocurrió en enero de 2013 fue un terremoto que casi tira el edificio abajo. Habíamos aceptado que el universo podía tener estructuras grandes. Vale, de acuerdo. Pero seguíamos teniendo esa regla de oro, esa línea roja sagrada, marcada por las matemáticas de Einstein, el principio cosmológico. Recuerda el número, 1200 millones de años luz. Ese es el límite teórico. Nada, absolutamente nada, debería ser capaz de crecer más allá de ese tamaño sin colapsar o dispersarse. Pues bien, el equipo de Roger Close, un astrónomo de la Universidad de Central Lancashire, estaba analizando datos de cuásares, que son básicamente agujeros negros supermasivos, gritando luz al universo, cuando se toparon con algo que no tenía ningún sentido. Encontraron un grupo, no de 2 o 3, sino de 73 cuásares, todos juntos, todos vinculados. Cuando midieron la distancia de punta a punta, el resultado fue tan absurdo que tuvieron que revisarlo una y otra vez. Esa estructura, que hoy llamamos el Huge LQG o Gran Grupo de Cuásares, medía 4.000 millones de años luz de largo. Quiero que dimensiones esto. El límite permitido es 1.200 millones. Esto mide 4.000 millones. No es que se pasara un poco del límite de velocidad, es que iba a 300 kilómetros por hora en una zona escolar. Su mera existencia es una ofensa directa a nuestras teorías sobre cómo funciona la gravedad. Si este objeto es real, entonces Einstein o nuestros modelos de cómo nació el universo están equivocados en algo fundamental. El propio Roger Close estaba perplejo. De hecho, dejó una frase para la historia que resume perfectamente el pánico del momento. Esto es difícil de comprender. El universo no debería ser tan grumoso. Y tiene razón. No puedes tener un grumo de materia de 4.000 millones de años luz en una sopa que se supone que es líquida. Pero aquí es donde la trama se complica y entra el drama humano. Porque cuando presentas un monstruo así, la comunidad científica no se queda callada. Inmediatamente, surgieron los críticos con un argumento fascinante y, honestamente, bastante doloroso para el ego humano, la pareidolia. Los estadísticos críticos dijeron, oigan, esperen un momento. ¿Y si este objeto no existe? ¿Y si el problema es nuestro cerebro? El argumento es que nuestro cerebro es una máquina adicta a encontrar patrones. Vemos caras en las tostadas, vemos animales en las nubes y, si nos dan un mapa lleno de puntos brillantes, vamos a conectarlos inconscientemente. Sugirieron que esos 73 cuásares no están unidos físicamente, sino que Roger Close y su equipo simplemente unieron los puntos en el cielo como si fuera un juego de niños, viendo una forma donde solo había azar. Fue un debate duro. ¿Era el objeto más grande de la historia o un truco de nuestra propia mente? Parecía que no podíamos llegar más lejos. Parecía que 4.000 millones era el tope de nuestra locura, pero el universo se estaba guardando la carta más fuerte para el final de ese mismo año. Porque solo unos meses después, en noviembre de 2013, encontramos algo que hizo que el Huge LQG pareciera un juguete. Encontramos al verdadero Godzilla del espacio, y esta vez no había pareidolia que valiera. Si pensabas que 4.000 millones de años luz era una locura, agárrate fuerte, porque apenas unos meses después, en noviembre de 2013, el universo decidió dejar de jugar y soltó la bomba definitiva. Olvídate de las discusiones sobre si el cerebro nos engaña o si unimos puntos imaginarios. Lo que apareció a finales de ese año es tan inmensamente grande que, honestamente, da vértigo solo de pensarlo. Se llama la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal y es, hasta el día de hoy, el campeón indiscutible, el rey de los monstruos cósmicos. Estamos hablando de una estructura con un diámetro de 10.000 millones de años luz. Déjame ponerlo en perspectiva para que sientas el peso de esa cifra. El universo observable, todo lo que podemos ver desde el Big Bang hasta hoy,
tiene unos 93.000 millones de años luz de diámetro. Eso significa que esta sola estructura ocupa más del 10% de todo el universo visible. Imagina que entras a tu casa y te encuentras un mueble que ocupa el 10% de todo el edificio. No tiene sentido. Según todas las reglas de la física que conocemos, no debería haber habido tiempo suficiente desde el inicio del tiempo para que algo tan gigantesco se formara. Pero lo más fascinante no es solo su tamaño, sino cómo diablos la encontramos, porque nadie la vio con un telescopio normal. Es demasiado grande y está demasiado lejos para verla, como vemos las estrellas. El descubrimiento fue casi un accidente, una casualidad maravillosa liderada por un equipo húngaro-americano y el astrónomo István Horváth. Lo curioso es que ellos no estaban buscando muros gigantes, ni siquiera estaban buscando estructuras. Estaban estudiando las explosiones más violentas del cosmos, los brotes de rayos gamma. Piensa en estos brotes como los gritos de muerte de estrellas masivas al colapsar. Son faros de luz increíblemente potentes. Horváth y su equipo notaron algo extraño en los datos. Había una zona del cielo donde estos ecos de explosiones muertas se concentraban de una manera anormal. Donde hay muchas explosiones, tiene que haber mucha materia, y al unir los puntos de esas explosiones, se dieron cuenta de que no eran eventos aislados, eran la columna vertebral de una bestia de 10.000 millones de años luz. Y aquí te dejo un dato que me encanta y que te hará mirar al cielo de otra forma esta noche. Como esta estructura está tan lejos, nuestros ojos no pueden captarla, pero si pudieras verla, si tus ojos fueran capaces de ver los rayos gamma y miraras hacia arriba ahora mismo, te asustarías. Esta cosa es tan masiva que cubriría una parte enorme del firmamento, extendiéndose desde la constelación de Hércules hasta la de Corona Boreal. De ahí viene su nombre. No sería un punto brillante, sería una mancha gigante dominando tu vista nocturna. Con la muralla de Hércules, Corona Boreal, llegamos al límite. Parecía que ya no podíamos encontrar nada más sorprendente. Pero, ¿recuerdas que te dije que el universo es extraño? Bueno, en los últimos 3 años ha empezado a aparecer algo nuevo. No es más grande en tamaño, pero es mucho, mucho más inquietante por su forma, porque resulta que, justo al lado de donde encontramos a estos gigantes, alguien o algo ha estado dibujando círculos perfectos en el cielo. Hemos visto muros gigantes y grupos de cuásares que no deberían existir. Ya sabemos que el universo es grande, pero en los últimos 3 años, la historia ha dado un giro de guión que nadie vio venir. El universo ha dejado de intentar impresionarnos con el tamaño y ha empezado a enviarnos señales, porque lo que estamos encontrando ahora no son manchas amorfas, son formas geométricas perfectas. Todo comenzó en 2021, gracias a una estudiante de doctorado llamada Alexia López. Mientras analizaba la luz de objetos lejanos, se topó con algo que parecía una sonrisa gigante dibujada en la oscuridad. Lo llamó el arco gigante. Estamos hablando de una curva perfecta de galaxias que se extiende por 3.300 millones de años luz. Es enorme, sí, pero lo raro era su forma. En un universo caótico, las cosas no suelen alinearse en curvas tan elegantes por casualidad. Fue un hallazgo extraño, pero podíamos dejarlo pasar como una rareza estadística. Vale, una casualidad. Sigamos adelante. Pero Alexia López no se detuvo ahí. En enero de 2024, hace nada, volvió a sacudir el avispero. En la misma zona de datos, encontró otra estructura. Pero esta vez no era una línea ni una curva, era un círculo, un anillo casi perfecto de galaxias, con un diámetro de 1.300 millones de años luz. Lo llamaron el Gran Anillo, y aquí es donde necesito que te acerques a la pantalla, porque el dato que te voy a dar ahora es el que hace que a los astrofísicos les suden las manos. El arco gigante y el Gran Anillo no están en lados opuestos del universo, están a la misma distancia de nosotros, están en la misma vecindad cósmica, son, literalmente, vecinos en el cielo nocturno. Piénsalo un segundo. La probabilidad estadística de encontrar 2 estructuras colosales, con formas geométricas tan definidas, justo una al lado de la otra, en la inmensidad infinita del espacio, es infinitesimal. Es como si caminaras por el desierto del Sahara y te encontraras 2 rascacielos idénticos en medio de la nada. No puedes mirar eso y decir, oh, el viento amontonó la arena así por casualidad. No. Eso sugiere diseño, o al menos, un mecanismo que no entendemos.
Esto es tan inexplicable para el modelo estándar de la cosmología que ha resucitado una de las teorías más fascinantes y conspiranoicas de la física moderna. Y no la dice cualquier youtuber, la sugiere un premio Nobel, Roger Penrose. Penrose tiene una teoría llamada cosmología cíclica conforme. Agárrate, porque esto es fuerte. Él cree que nuestro Big Bang no fue el primero. Cree que el universo pasa por ciclos infinitos de nacimiento, expansión y muerte. Según esta teoría, estos anillos y arcos gigantes no son estructuras formadas en nuestro tiempo, son cicatrices. Penrose sugiere que lo que estamos viendo son las huellas dejadas por la colisión de agujeros negros supermasivos de un universo anterior al nuestro. Son los ecos de un eón pasado que sobrevivieron al Big Bang y quedaron tatuados en la estructura del espacio. Si esto es cierto, el arco y el anillo no son solo objetos grandes, son fantasmas, son restos arqueológicos de un mundo que existió y murió antes de que el tiempo, tal como lo conocemos, comenzara. La idea de que vivimos en un universo reciclado es aterradora y hermosa a la vez, pero nos lleva inevitablemente a la pregunta final. Si todo esto es real, si los muros, los arcos y los anillos están ahí, ¿dónde nos deja eso a nosotros? ¿Qué significa vivir en una espuma gigante que no podemos comprender? Vamos a cerrar esto, porque la conclusión te va a dejar pensando toda la noche. Dejemos por un momento a los fantasmas de universos pasados y las cicatrices antiguas, porque mientras mirábamos tan lejos buscando monstruos, nos olvidamos de mirar debajo de nuestros propios pies. Y resulta que, hasta hace muy poco, ni siquiera sabíamos dónde vivíamos realmente. Imagina que toda tu vida has creído que vives en una casa pequeña, en un pueblo tranquilo. Tienes tu dirección, tu código postal, todo en orden. Pero un día, alguien sube un dron al cielo, toma una foto panorámica y te das cuenta de que tu pueblo es en realidad solo una habitación dentro de un castillo gigantesco que no sabías que existía. Eso es exactamente lo que nos pasó en 2014. Hasta ese año, si le preguntabas a un astrónomo, ¿dónde está la Tierra?, te habría dicho, fácil, estamos en el sistema solar, dentro de la Vía Láctea, que forma parte del grupo local, que a su vez está en el supercúmulo de Virgo. Caso cerrado, ¿verdad? Pues no, estábamos equivocados. O mejor dicho, estábamos pensando demasiado en pequeño. El astrónomo R. Brent Tully llegó y cambió las reglas del juego. Él y su equipo se dieron cuenta de que nuestros mapas estelares estaban incompletos porque solo mirábamos dónde estaban las cosas. Era como hacer un mapa de tráfico solo con fotos de coches aparcados. Tully decidió mirar el flujo, decidió mirar hacia dónde se movían las galaxias, y lo que encontró redefinió nuestro lugar en el cosmos para siempre. Tully descubrió que nuestra galaxia, junto con el supercúmulo de Virgo y todo lo que conocemos, está siendo arrastrada. Nos movemos como agua fluyendo por un río. Imagina una montaña gigante. Cuando llueve, el agua busca el camino hacia abajo, juntándose en arroyos que forman ríos más grandes hasta llegar al mar. En el espacio, la gravedad actúa igual. Al trazar estos ríos gravitacionales, Tully vio que miles de galaxias, incluida la nuestra, estaban fluyendo hacia el mismo valle gravitacional. Y así fue como descubrimos a la Niaquea. Ese es nuestro verdadero hogar, un nombre hawaiano que significa cielo inconmensurable. Y el nombre no es una exageración. La Niaquea contiene 100.000 galaxias y mide la friolera de 520 millones de años, luz de extremo a extremo. De repente, el supercúmulo de Virgo, que creíamos que era nuestra gran ciudad, se convirtió en un simple barrio periférico de esta bestia. Es un cambio de paradigma brutal. Como dijo el propio equipo tras el descubrimiento, es como descubrir que tu ciudad es en realidad parte de un continente mucho más grande que no sabías que existía. Ahora sabemos que somos ciudadanos de la Niaquea. Sabemos que somos parte de una estructura colosal de filamentos brillantes que bailan juntos en la oscuridad. Pero este descubrimiento trajo consigo una pregunta inmediata y aterradora. Si la Niaquea es como un río de galaxias fluyendo, ¿hacia
dónde estamos fluyendo? ¿Qué hay al final de ese río? Porque resulta que todo este cielo inconmensurable, con sus 100.000 galaxias, se está moviendo a toda velocidad hacia un punto concreto. Algo nos está atrayendo, algo que no podemos ver porque está escondido detrás del polvo de nuestra propia galaxia, pero que tiene la fuerza suficiente para arrastrar a todo nuestro universo local hacia él. Lo llamamos el Gran Atractor. Y créeme, no quieres saber qué es lo que está tirando de nosotros, sin conocer primero la historia completa. Así que, recapitulemos un segundo. Vives en la Niaquea, una estructura gigantesca que fluye como un río. Pero un río siempre desemboca en algún lugar, ¿verdad? Y aquí es donde la historia deja de ser fascinante para volverse, sinceramente, un poco aterradora. Porque tú, yo, la Tierra, el Sol y toda nuestra galaxia estamos siendo arrastrados ahora mismo. Imagina que estás en un coche con los ojos vendados. Sientes que el motor ruge, sientes la aceleración pegándote al asiento, pero no puedes ver quién conduce ni hacia dónde te lleva. Solo sabes que vas muy rápido. Esa es nuestra realidad. Nos estamos moviendo a una velocidad de 600 kilómetros por segundo hacia un punto misterioso en el espacio. No 600 por hora, por segundo. A esa velocidad podrías ir de la Tierra a la Luna en menos de 10 minutos. Y lo que sea que está tirando de nosotros, con esa fuerza bruta, tiene un nombre que parece sacado de una película de ciencia ficción de los años 50, el Gran Atractor. Pero aquí viene la parte que realmente nos quita el sueño. No podemos verlo. El universo nos ha jugado una broma cruel. El Gran Atractor está ubicado en una región del cielo conocida como la zona de evitación. Básicamente, está escondido justo detrás del disco de nuestra propia Vía Láctea. El polvo, el gas y los millones de estrellas de nuestra propia casa actúan como una pared de ladrillos que nos impide ver qué hay al otro lado. Es el punto ciego definitivo. Sabemos que hay algo titánico ahí porque sentimos su gravedad tirando de nosotros, pero cuando intentamos mirar, solo vemos oscuridad y polvo. Durante los años 80, cuando descubrimos este movimiento por primera vez, hubo pánico real en la comunidad científica. No sabían qué era. Empezaron a circular rumores. Algunos temían que fuera un objeto colosal totalmente desconocido para la ciencia, un monstruo devorador de mundos. Otros llegaron a sugerir que podía ser una falla en la gravedad misma, un error en las leyes del universo. Se sentía como si estuviéramos cayendo por un desagüe cósmico y no pudiéramos ver el fondo. Con el tiempo, y gracias a radiotelescopios que pueden atravesar un poco ese polvo, hemos empezado a entender qué es. Hoy creemos que el Gran Atractor es una concentración monstruosa de galaxias, específicamente el cúmulo de Norma. Estamos hablando de una masa equivalente a miles de billones de soles concentrados en un espacio reducido. Es tanta masa en un solo lugar que deforma el espacio-tiempo a su alrededor, como si pusieras una bola de boliche sobre una cama elástica, obligando a todo lo que está cerca a caer hacia ella. Pero no te relajes todavía, porque la historia no termina aquí. Justo cuando pensábamos que habíamos resuelto el misterio, justo cuando dijimos, vale, es el Gran Atractor el que nos mueve, nos dimos cuenta de que las matemáticas no cuadraban. El Gran Atractor es enorme, sí, tiene la fuerza de miles de billones de soles, sí, pero no es lo suficientemente fuerte para explicar toda la velocidad a la que nos movemos. Nos estamos moviendo demasiado rápido. El tirón es demasiado violento. Eso solo podía significar una cosa. El Gran Atractor no es el jefe final. Hay algo más detrás de él. Hay algo mucho más grande, mucho más masivo y mucho más lejano, que está tirando del Gran Atractor y de nosotros al mismo tiempo. Si el Gran Atractor es un monstruo, lo que está detrás de él es un titán. ¿Estás listo para conocer al verdadero dueño de nuestro vecindario cósmico? Resulta que el Gran Atractor, esa bestia invisible que nos arrastra a velocidades imposibles, no es el depredador alfa, es solo la presa, porque, como en esas escenas de las películas de terror, donde crees que el protagonista ya está a salvo o ya está condenado, siempre aparece una sombra más grande detrás. En nuestro caso, esa sombra tiene nombre y apellido. Se llama el supercúmulo de Shapley, y este sí es el verdadero titiritero. Este es el que mueve los hilos de nuestro vecindario cósmico. La historia de cómo lo encontramos es casi irónica. En los años 30, un astrónomo llamado Harlow Shapley
ya había notado una mancha extraña en sus placas fotográficas en esa dirección. Pero en aquel entonces, con la tecnología que tenían, era imposible comprender la magnitud de lo que estaba viendo. Era como mirar una montaña a través de la niebla y pensar que es solo una colina pequeña. Tuvimos que esperar décadas para limpiar esa niebla y darnos cuenta de que Harlow Shapley había descubierto, sin saberlo, la concentración de materia más masiva de todo nuestro universo local. Está situado a unos 650 millones de años luz de nosotros y es tan ridículamente masivo que su gravedad no solo nos afecta a nosotros, atrapa al gran atractor, lo domina y lo arrastra hacia sí mismo como si fuera un juguete. Así que la imagen completa es esta. Nosotros, la Tierra y la Vía Láctea, estamos cayendo hacia el gran atractor. Y el gran atractor, con nosotros a cuestas, está cayendo hacia el supercúmulo de Shapley. Es una cadena alimenticia gravitatoria. Siempre hay un pez más grande. Esto nos enseñó una lección de humildad brutal sobre cómo medir las cosas en el espacio. Nos dimos cuenta de que el universo funciona como esas muñecas rusas, las matrioscas. Abres una estructura gigante y encuentras otra dentro. O peor aún, descubres que la estructura gigante que estabas estudiando está dentro de otra aún mayor. Esto complica muchísimo responder a la pregunta de ¿cuál es el objeto más grande? Porque, ¿dónde pones el límite? ¿Cuándo dejas de ser un grupo de galaxias y te conviertes en parte de un supercúmulo? El supercúmulo de Shapley es, por ahora, el rey de nuestra colina. Es el objeto que domina nuestro destino gravitatorio. Pero, para que existan estas concentraciones de materia tan absurdas, para que existan estos nudos gigantes donde se amontonan las galaxias, el universo necesita tener lo contrario. Necesita tener equilibrio. Porque si toda la materia se está juntando aquí, eso significa que en otros lugares no hay nada. Y cuando digo nada, me refiero a una nada tan grande y aterradora que hace que los supercúmulos parezcan pequeños. Prepárate, porque vamos a dejar atrás a los gigantes, llenos de luz para adentrarnos en los lugares donde el universo se quedó vacío. Vamos a entrar en la oscuridad total. Hasta ahora hemos hablado de lugares donde el universo es una fiesta llena de gente. Lugares donde la gravedad ha amontonado galaxias, estrellas y materia hasta el límite. Pero la física tiene una regla inquebrantable. Si quitas materia de un sitio para amontonarla en otro, dejas un hueco. Y resulta que esos huecos existen y son mucho más aterradores que cualquier monstruo gravitatorio. Bienvenido al gran espacio. Bienvenido al vacío de Boötes. Imagina que sales de esa ciudad superpoblada, que es el supercúmulo de Shapley, y entras en el desierto más absoluto que puedas concebir. El vacío de Boötes es una esfera casi perfecta de oscuridad, con un diámetro de 330 millones de años luz. Para que entiendas lo roto que está este lugar, hagamos números. En una región del espacio de este tamaño, las matemáticas dicen que deberíamos encontrar al menos 2000 galaxias. Debería estar lleno de luz, pero cuando apuntamos nuestros telescopios hacia allí, esperando ver esa multitud, encontramos silencio. En todo ese inmenso abismo de 330 millones de años luz, solo hemos encontrado unas 60 galaxias. Es un pueblo fantasma a escala cósmica. La densidad de materia es tan ridículamente baja que desafía nuestras teorías de formación del universo. Es como entrar en un bosque gigante y encontrar solo 3 árboles. Y aquí es donde entra una de mis citas favoritas de la astronomía, una que te hará sentir un escalofrío de soledad. El astrónomo Greg Aldering lo explicó mejor que nadie. Dijo, si la Vía Láctea estuviera en el centro del vacío de Boötes, no habríamos sabido que existían otras galaxias hasta la década de 1960. Piénsalo un segundo. Si la Tierra estuviera allí, nuestros telescopios antiguos no habrían visto nada. Miraríamos al cielo y veríamos negrura absoluta más allá de nuestras propias estrellas. Habríamos creído durante toda nuestra historia que éramos, literalmente, la única galaxia en todo el universo. No habríamos sabido que el cosmos es grande. Habríamos pensado que el universo terminaba en nuestro jardín. Esa soledad es tan antinatural que, por supuesto, ha dado pie a una de las teorías conspirativas más fascinantes de Internet. Porque cuando los humanos
vemos un agujero redondo y perfecto en el cielo donde faltan miles de estrellas. Nuestra imaginación se dispara. Existe un rumor, una teoría marginal que se niega a morir, que sugiere que el vacío de Boötes no es un fenómeno natural. Algunos especulan que podría ser la obra de una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev. La idea es de película de terror. ¿Y si no es que falten galaxias? ¿Y si las galaxias están ahí, pero alguien las está tapando? La teoría sugiere que una civilización superavanzada se está expandiendo desde el centro, construyendo esferas de Dyson alrededor de cada estrella para cosechar su energía, apagando la luz del universo poco a poco. Según esta locura, no estamos viendo un vacío, estamos viendo una burbuja de oscuridad tecnológica que crece y se traga todo a su paso. Obviamente, lo más probable es que sea simplemente un capricho de la gravedad y la expansión del universo. Pero tienes que admitir que mirar a ese abismo negro y pensar, quizás alguien apagó la luz, es una idea que te atrapa. Pero si crees que el vacío de Boötes es inquietante por estar lejos, espera, porque hay una teoría reciente que sugiere que la razón por la que nuestros mapas del universo no cuadran es porque nosotros mismos podríamos estar viviendo dentro de uno de estos agujeros sin saberlo. Es fácil mirar el vacío de Boötes y sentir lástima por esas pocas galaxias solitarias perdidas en la oscuridad, ¿verdad? Es fácil pensar, qué suerte tenemos de vivir aquí, en la Vía Láctea, donde todo es normal y brillante. Pero tengo una mala noticia. Es muy probable que nosotros seamos los raros. Existe una posibilidad real, respaldada por datos muy serios, de que no estemos observando el universo desde una posición privilegiada. Existe la posibilidad de que estemos viviendo dentro de un agujero, y no uno pequeño. Podríamos estar en el fondo del agujero más grande de todos. En el año 2013, el mismo año en que encontramos todas esas murallas imposibles, 3 astrónomos llamados Ryan Keenan, Amy Barger y Lennox Cowie propusieron algo que hizo que la comunidad científica se revolviera en sus sillas. Presentaron la evidencia del vacío KBC. Según sus estudios, la Vía Láctea, nuestro Sol, la Tierra y tú estamos flotando justo en medio de una burbuja de baja densidad que es colosal. Si el vacío de Boötes te pareció grande con sus 330 millones de años luz, el vacío KBC es un leviatán que mide 2.000 millones de años luz de diámetro. Es 7 veces más grande. Es tan inmenso que abarca todo nuestro universo local. Básicamente, vivimos en un desierto cósmico. Hay materia, sí, pero mucha menos de la que debería haber en promedio. Y aquí es donde la historia se pone fascinante, porque si esto es verdad, resuelve uno de los mayores conflictos de la física actual, la famosa tensión de Hubble. Te lo explico rápido. Los científicos llevan años peleándose porque cuando miden la velocidad a la que se expande el universo cerca de nosotros, les da un número. Pero cuando miden la expansión en el universo lejano, les da otro número totalmente diferente. Las matemáticas no cuadran. Es como si tu velocímetro marcara 100, pero el GPS dijera 80. Alguien miente. Pero si la teoría del vacío KBC es cierta, nadie miente. El problema es que nuestro mapa está mal, porque estamos mirando desde el fondo de un pozo. Piénsalo. Si vivimos en una zona con poca materia, hay menos gravedad frenando las cosas. Por lo tanto, las cosas a nuestro alrededor parecen alejarse más rápido de lo normal. La materia fluye desde nuestra zona vacía hacia las zonas densas de fuera, como agua saliendo de una bañera. Creíamos que nuestras mediciones eran la norma universal, pero resulta que podríamos ser la excepción. Estamos intentando medir el océano entero sin saber que estamos atrapados dentro de una pecera gigante y medio vacía. Esta teoría sugiere que nuestra visión de la realidad está distorsionada por nuestra propia ubicación. Creíamos que el universo era uniforme, pero quizás solo nos parece así, porque las paredes de nuestra prisión son de 2.000 millones de años luz de ancho. Y si crees que vivir en un agujero gigante es lo más extraño que le puede pasar a nuestro vecindario, espera a ver lo que encontramos cuando miramos la temperatura del universo, porque hay una mancha en el mapa que no debería estar ahí. Una mancha fría que, según algunos, es la cicatriz de un choque contra otro universo. Si la idea de vivir en el fondo de un pozo te ha dejado mal cuerpo, respira hondo, porque lo que viene ahora hace que el vacío KBC parezca un juego de niños. Hasta ahora,
hemos hablado de cosas que están dentro de nuestro universo. Pero, ¿y si te dijera que hemos encontrado algo que podría ser la prueba de que hay cosas fuera? ¿Y si te dijera que el universo tiene un moretón? Viajemos a 2004. La NASA lanza el satélite Gullomap con una misión sagrada: fotografiar la luz más antigua que existe, la radiación de fondo de microondas. Básicamente, querían la foto de bebé del universo recién nacido. La teoría decía que esa foto debía ser uniforme. El calor del Big Bang debería estar repartido igual por todas partes, como la temperatura del agua en una bañera bien mezclada. Pero cuando revelaron la foto, vieron algo que no debía estar ahí. En medio del mapa había una mancha azul gigante. La llamaron la mancha fría del CMB. Y créeme, mancha es un nombre demasiado suave. Es una zona inmensa del cielo que es inexplicablemente más fría que todo lo que la rodea. Estadísticamente, es casi imposible que se formara por azar. Es como si hornearas un pastel y al sacarlo del horno, una parte estuviera congelada. La explicación oficial y más conservadora ya es bastante aterradora de por sí. Los científicos creen que esa mancha fría es la sombra del supervacío de Eridanus. Estamos hablando de un hueco de 1.800 millones de años luz, donde falta materia y energía. Imagina que la luz viaja por el espacio y de repente cae en este bache gigante. Al cruzar tanta nada, la luz se cansa, pierde energía y se enfría. Si esto es cierto, sería la estructura vacía más grande de todas, un abismo insondable. Pero hay un problema. Incluso un vacío de ese tamaño no es suficiente para explicar tanta frialdad. Las matemáticas no terminan de cuadrar. El frío es demasiado intenso, y esa pequeña discrepancia abrió la puerta a una de las teorías más alucinantes y controvertidas de la física moderna. Una teoría que, si resulta ser cierta, cambiaría la historia de la humanidad. La física teórica Laura Mersini-Houghton miró esa mancha y propuso algo que suena a locura, pero que tiene sentido matemático. Sugirió que no estamos viendo un vacío, estamos viendo una cicatriz. Su teoría es que nuestro universo no es el único. Vivimos en un multiverso, como burbujas de jabón flotando en el aire. Y esa mancha fría es el punto exacto donde, hace miles de millones de años, otro universo chocó contra el nuestro. Piénsalo. Dos burbujas cósmicas rozándose. Ese beso entre realidades habría dejado una marca, un moretón en la piel de nuestro espacio-tiempo que todavía podemos ver hoy en forma de temperatura fría. Si Laura tiene razón, esa mancha azul en nuestros mapas es la primera evidencia física de que no estamos solos en la existencia. Es la huella de un accidente de tráfico cósmico. Es fascinante pensar que podemos ver las cicatrices de otros mundos. Pero mientras mirábamos tan lejos, obsesionados con el origen de todo, nos olvidamos de mirar lo que teníamos justo detrás de la espalda, literalmente. Porque resulta que, escondido en las sombras del polo sur celeste, había un gigante esperando ser descubierto, y ha estado ahí todo el tiempo, bloqueado por nuestra propia ignorancia. Es curioso, ¿verdad? Nos obsesionamos buscando cicatrices de otros universos a miles de millones de años luz. Especulamos sobre choques entre realidades y miramos tan lejos que nos duelen los ojos. Pero a veces, el elefante en la habitación no está lejos. A veces, el elefante está respirándote en la nuca y no lo ves simplemente porque está parado justo en tu punto ciego. En el año 2020, mientras aquí en la Tierra estábamos todos distraídos con el caos global que ya conoces, los astrónomos hicieron un anuncio que pasó casi desapercibido para el público, pero que sacudió los cimientos de la cartografía estelar. Anunciaron el descubrimiento del muro del Polo Sur. Y lo que hace que este descubrimiento sea tan impactante no es solo su tamaño, que es monstruoso, sino dónde estaba escondido. Estamos hablando de una estructura de 1.400 millones de años luz de largo. Es inmensa. Es una de las 10 estructuras más grandes que jamás hayamos encontrado. Y sin embargo, estuvo ahí todo el tiempo, detrás de nosotros, totalmente invisible. ¿Cómo se puede esconder algo de 1.400 millones de años luz? El universo tiene un escondite perfecto. Lo llamamos la zona de evitación. Básicamente, es la franja del cielo que está bloqueada por el polvo, el gas brillante y las estrellas densas de nuestra propia galaxia. La Vía Láctea es como intentar ver qué hay en el jardín de tu vecino,
mientras alguien te pone una linterna encendida justo delante de los ojos. No ves nada más allá de la luz. El muro del Polo Sur estaba agazapado justo ahí, detrás de esa cortina de polvo, abarcando una parte gigantesca del cielo austral. Lo más fascinante es cómo lo encontramos. Como no podíamos verlo con telescopios ópticos, porque la luz estaba bloqueada, tuvimos que usar el ingenio. No buscamos su imagen, buscamos su influencia. Usamos algoritmos avanzados para rastrear el movimiento de las galaxias que sí podíamos ver alrededor de esa zona oscura. La lógica era simple. La gravedad no se puede esconder. Si ves que las galaxias se están moviendo de forma extraña, desviándose de su camino o acelerando sin razón aparente, es porque algo gigante e invisible está tirando de ellas. Mapeamos esos tirones gravitatorios y de repente, el ordenador dibujó la forma del fantasma. Ahí estaba, un arco colosal de materia que envuelve el Polo Sur celeste, tan cerca de nosotros en términos cósmicos que casi podemos tocarlo, pero que había permanecido en secreto hasta hace apenas unos años. Este descubrimiento nos enseñó una lección de humildad brutal. Nos recordó que nuestros mapas del universo están llenos de manchas negras y que, incluso en nuestro propio patio trasero, hay gigantes jugando al escondite. Pero el muro del Polo Sur nos enseñó algo más, que el movimiento de las galaxias es la clave para ver lo invisible. Y si seguimos esa pista, si seguimos rastreando hacia dónde se mueven las cosas, llegamos a un misterio final, porque hay un flujo de galaxias que no se dirige hacia ningún muro, ni hacia ningún atractor conocido. Se dirige hacia afuera. Se dirige hacia algo que no está en nuestros mapas, algo que está tirando de nosotros desde más allá del borde del universo observable. ¿Estás listo para conocer el flujo oscuro? Si el descubrimiento del muro del Polo Sur te demostró que la gravedad no miente, prepárate, porque lo que viene ahora te va a demostrar que la gravedad también puede darnos las peores noticias posibles. Hemos aprendido a encontrar cosas invisibles rastreando hacia dónde se mueven las galaxias. Es como ser un detective. Si ves a mucha gente corriendo en la misma dirección, sabes que algo pasa allí, aunque no lo veas. Pero, ¿qué pasa cuando ves a todo el mundo corriendo hacia un precipicio y no puedes ver el fondo? En el año 2008, un astrofísico de la NASA llamado Alexander Kashlinsky estaba analizando el movimiento de cientos de cúmulos de galaxias. Según las reglas básicas de la cosmología, el universo se expande en todas direcciones. Las galaxias deberían alejarse unas de otras de forma ordenada, como puntos en un globo que se hincha. Pero Kashlinsky notó algo que violaba esa regla sagrada, algo que no tenía sentido. Los cúmulos no solo se alejaban por la expansión, se estaban desplazando lateralmente, estaban siendo arrastrados. Kashlinsky descubrió que una cantidad masiva de galaxias se está moviendo en bloque a una velocidad de vértigo, 3.200.000 kilómetros por hora. Es una corriente imparable, un río de materia cruzando el cosmos. Lo llamaron el flujo oscuro, y sé lo que estás pensando. ¿Hacia dónde van? Se dirigen hacia una región específica del cielo, justo entre las constelaciones de Centauro e Hidra. Pero aquí es donde la historia pasa de ser una curiosidad científica a convertirse en una pesadilla existencial. Cuando miramos en esa dirección, hacia donde apunta la flecha de este flujo gigantesco, no hay nada. Y no me refiero a que haya un vacío. Me refiero a que el flujo apunta hacia un lugar que está fuera del universo observable. Se dirigen hacia más allá del horizonte cósmico, hacia el borde donde la luz ya no tiene tiempo de llegar a nosotros. Esto es aterrador por una razón muy simple. Para que algo arrastre a cientos de cúmulos de galaxias a 3.200.000 kilómetros por hora, tiene que tener una masa inconcebible. Tiene que ser una estructura gravitatoria tan grande que haría que el muro de Hércules Corona Boreal pareciera un grano de arena. La interpretación más inquietante de este hallazgo es que, ahí fuera, más allá del borde del mapa, existe una megaestructura titánica, un monstruo de materia que nunca podremos ver, pero que es tan poderoso que está inclinando la mesa de juego de todo nuestro universo visible. Esto alimenta el rumor definitivo, la sospecha que muchos tienen, pero pocos se atreven a decir en voz alta.
¿Es esta la prueba de que el universo es infinito? ¿Es la prueba de que nuestro universo observable es solo una pequeña parcela en un campo infinito lleno de bestias gravitatorias aún mayores? Es como ser un pez en una pecera y sentir que la corriente te arrastra hacia el cristal. Sabes que hay algo enorme al otro lado, algo que controla tu mundo, pero nunca podrás salir para verlo. Pero antes de que te pierdas pensando en lo que hay fuera del mapa, tenemos que volver adentro. Porque para que existan estas estructuras, para que existan estos flujos y estos muros, tiene que haber un esqueleto que lo sostenga todo. Vamos a hablar de la madre de todas las estructuras, la que conecta todo lo que hemos visto hoy. Vamos a hablar de la red cósmica. Respiremos un segundo. Hemos hablado de muros, de anillos, de atractores invisibles y de flujos oscuros que nos arrastran hacia el borde del mapa. Es fácil sentirse abrumado y pensar que el universo es simplemente un caos de monstruos sueltos, peleando entre sí. Pero, ¿y si te dijera que todos esos objetos gigantes de los que hemos hablado no son objetos separados? ¿Y si te dijera que son solo los nudos de una cuerda mucho más grande? Para entender esto, tenemos que dejar de mirar las piezas y empezar a mirar el tablero completo. Durante años, intentamos entender la forma del universo, pero éramos demasiado pequeños para verlo, hasta que decidimos construirlo nosotros mismos dentro de una supercomputadora. Se llamó la simulación Millennium Run. Cargamos todas las leyes de la física que conocemos, toda la materia oscura, toda la gravedad, y le dimos al botón de play para ver cómo evolucionaba el universo desde el Big Bang hasta hoy, y el resultado nos dejó sin aliento. La pantalla no mostró galaxias flotando al azar, mostró una telaraña. Descubrimos lo que hoy llamamos la red cósmica. El universo es una estructura madre compuesta por filamentos de materia oscura, largos y delgados, que cruzan la oscuridad, conectando galaxias como si fueran perlas en un collar. De repente, todo cobró sentido. Esos muros gigantes como la muralla de Hércules, corona boreal, son los filamentos más gruesos. Esos supercúmulos como Shapley son los nudos donde se cruzan varios hilos, y esos vacíos aterradores, como el de Bootes, son simplemente los huecos que quedan entre la red. Básicamente, el universo es una esponja gigante de luz y gravedad. Pero aquí es donde la ciencia se pone realmente extraña. Y cuando digo extraña, me refiero a que roza lo inquietante. Para poder mapear esta red tan compleja en la vida real, los astrónomos tuvieron un problema. Era demasiado difícil calcular dónde estaban los filamentos de gas tenue entre las galaxias. Necesitaban un algoritmo que pudiera encontrar la ruta más eficiente para conectar puntos en el espacio. ¿Y sabes en qué se inspiraron para crear ese algoritmo? En un hongo, o más específicamente, en el moho mucilaginoso. Existe un organismo unicelular, una especie de baba amarilla llamada Physarum polycephalum, que no tiene cerebro, no tiene ojos y no tiene sistema nervioso. Pero si pones comida en un laberinto, este moho crece y encuentra siempre, matemáticamente, el camino más corto y eficiente para conectar los puntos de comida. Los científicos usaron el comportamiento de este moho para diseñar el ordenador que mapeó el universo, y funcionó a la perfección. Piénsalo un momento, porque es brutal. La estructura más grande que existe, la red que sostiene a todas las galaxias, estrellas y planetas, tiene la misma geometría y sigue las mismas reglas de crecimiento que un hongo buscando comida en el suelo de un bosque. El universo no parece una máquina. El universo parece un organismo vivo, parece un cerebro gigante o una colonia de moho extendiéndose por la oscuridad. Y claro, si el universo tiene una estructura biológica y organizada, eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto tiempo tardó en crecer esta red? Según nuestras teorías, tardó miles de millones de años en tejerse. Pero entonces, ¿cómo explicamos lo que encontramos en 2017? Porque encontramos un nudo en la red que es demasiado grande y, sobre todo, demasiado viejo. Un objeto que ya era un monstruo cuando el universo todavía estaba en pañales. Si aceptamos que el universo es una red cósmica que crece poco a poco, como ese moho del que hablábamos, entonces tenemos que aceptar las reglas del tiempo. Las cosas grandes tardan en construirse,
No puedes levantar un rascacielos en 10 minutos y no puedes construir una superestructura galáctica en un par de días. La gravedad es una fuerza débil y lenta. Necesita paciencia para juntar la materia, o al menos eso es lo que creíamos hasta 2017, porque ese año un equipo de astrónomos de la India apuntó sus instrumentos hacia el pasado profundo y encontró algo que, según nuestros calendarios, es imposible. Descubrieron el supercúmulo Saraswati. El nombre viene de la diosa hindú del conocimiento y la música, y es un nombre precioso para un monstruo. Estamos hablando de una bestia de 600 millones de años luz de largo. Para que te hagas una idea de su peso, contiene 43 cúmulos masivos de galaxias apretados en su interior. Es una de las concentraciones de materia más densas que hemos visto jamás. Pero el problema no es su tamaño. Ya hemos visto cosas más grandes hoy, como la muralla de Hércules. El problema, el verdadero dolor de cabeza para los científicos, es su edad. La luz de Saraswati ha tardado tanto en llegar a nosotros que la estamos viendo tal y como era cuando el universo era apenas un niño. Estamos viendo a Saraswati en una época en la que el universo tenía solo 4.000 millones de años. Para que tengas contexto, el universo hoy tiene casi 14.000 millones de años. Es decir, Saraswati ya era un gigante completamente formado cuando el cosmos estaba en su infancia. Y aquí es donde las matemáticas del modelo estándar se rompen en pedazos. Según nuestras teorías actuales de la evolución cósmica, en aquella época, el universo debería haber sido mucho más suave, mucho más disperso. La gravedad simplemente no debería haber tenido tiempo suficiente para arrastrar tanta materia y formar una estructura de 600 millones de años luz. Es como entrar en la habitación de un bebé de 3 meses y encontrarte con que ya ha construido una maqueta perfecta de la Torre Eiffel con piezas de Lego. No tiene sentido. No hubo tiempo. El descubrimiento de Saraswati fue un jarro de agua fría. Nos obligó a preguntarnos, ¿y si la gravedad se comportaba de forma diferente en el pasado? ¿Y si hay un ingrediente secreto, una materia oscura, mucho más agresiva, que aceleró la construcción de estas murallas al principio de los tiempos? Este hallazgo fue la gota que colmó el vaso, porque si sumas a Saraswati, al Gran Anillo, al Arco Gigante y a la Muralla de Hércules, llegamos a una conclusión inevitable. Una conclusión que aterroriza a los puristas de la física, pero que cada vez es más difícil de negar. Quizás el universo no es homogéneo, quizás esa regla de que todo es igual a gran escala es mentira. Y si esa regla es mentira, entonces estamos entrando en lo que los científicos llaman el fin de la grandeza. Y créeme, el nombre suena apocalíptico porque, para la física teórica, lo es. Saraswati fue la prueba de que el tiempo no encajaba. Pero si damos un paso atrás y miramos todos los descubrimientos que te he contado hoy, los muros, los anillos, los vacíos, nos damos cuenta de que el problema es mucho más profundo. Nos enfrentamos a un concepto que tiene un nombre de película apocalíptica, pero que es un término real en astronomía: el fin de la grandeza. Suena dramático, ¿verdad? Pues lo es. Déjame explicarte esto de la forma más sencilla posible. La cosmología moderna se basa en una apuesta. Apostamos a que, si te alejas lo suficiente, el universo se vuelve aburrido. Haz este ejercicio mental conmigo. Si miras un puñado de arena en la playa con una lupa, ves granos individuales, piedras, trozos de conchas. Es un caos. Es irregular, pero si te subes a un helicóptero y miras esa misma playa desde 1000 metros de altura, la arena se ve como una alfombra beige perfecta, lisa y uniforme. Ya no ves los granos, ves una superficie suave. Con el universo debería pasar lo mismo. Las galaxias son los granos de arena. Si nos alejamos lo suficiente, deberíamos dejar de ver grumos y empezar a ver esa sopa suave y uniforme de la que hablamos al principio. Calculamos matemáticamente dónde debería ocurrir ese cambio. Los números decían que, a partir de una escala de 300 o 400 millones de años luz, todo debería verse liso. Esa es la escala de homogeneidad. Ese era el plan. A partir de los 300 millones de años luz, el universo debería ser una bola de billar perfecta. Pero entonces, empezamos a encontrar monstruos. Empezamos a encontrar la Gran Muralla de Sloan de 1.300 millones de años luz. Luego, el Arco Gigante de 3.300 millones. Y finalmente, la Bestia de Hércules de 10.000 millones.
Y aquí es donde todo explota. Encontrar una estructura de 10.000 millones de años luz en un universo que debería ser liso a los 300 millones. No es como encontrar una mancha en la bola de billar. Es como agarrar esa bola de billar, que se supone que es perfectamente esférica, y encontrarte con que tiene una montaña de 500 kilómetros de altura sobresaliendo de un lado. Ya no puedes jugar al billar con eso. Las reglas del juego se rompen. La existencia de estas estructuras destruye la idea de que el universo es uniforme. Es como si hubiéramos estado navegando usando un mapa que dice que la Tierra es plana y de repente nos chocamos contra el Everest. Si el fin de la grandeza es real, significa que no entendemos la estructura básica de nuestra realidad. Significa que el universo es grumoso, caótico y salvaje a escalas que nos dan vértigo. Pero, antes de que tiremos los libros de física a la basura y entremos en pánico, tengo que ser honesto contigo. Hay un grupo de científicos que dicen, esperen un momento, ¿y si el problema no es el universo? ¿Y si el problema somos nosotros? Existe la sospecha de que estos monstruos gigantes podrían no ser reales. Podrían ser fantasmas creados por nuestros propios instrumentos, una ilusión óptica provocada por un error muy humano. Solo vemos lo que brilla. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que has visto hasta ahora? Vamos a hablar del sesgo de Malmquist. Ahora, quiero que hagas algo difícil. Quiero que dudes de todo lo que te he contado en los últimos 15 minutos. ¿Y si te dijera que la gran muralla de Hércules, el arco gigante y esos monstruos imposibles son solo una mentira? ¿Y si te dijera que no están ahí fuera rompiendo las leyes de la física, sino que están dentro de nuestros ordenadores, creados por un error vergonzoso de nuestra propia tecnología? Bienvenido al aguafiestas número 1 de la astronomía, el sesgo de Malmquist. Para entender esto, imagina que sales a pescar al océano, pero usas una red con agujeros enormes. Cuando regresas al puerto, miras tu captura y dices, vaya, en este océano todos los peces son gigantes. No existe ni un solo pez pequeño, ¿es verdad? No, es que tu red no podía atrapar a los pequeños. En el espacio nos pasa exactamente lo mismo. Nuestros telescopios, por muy avanzados que sean, tienen límites. Tendemos a ver solo lo que brilla mucho y lo que es muy grande. Las galaxias tenues, las estrellas pequeñas y el gas oscuro se nos escapan. Vemos los faros, pero no vemos el mar. Y aquí es donde los críticos se ponen los guantes de boxeo. Existe un rumor académico muy fuerte, una facción de científicos escépticos que dicen que estos objetos gigantes son ilusiones ópticas. El argumento es que, al tener un mapa oscuro, donde solo vemos puntos muy brillantes dispersos, nuestro cerebro y nuestros algoritmos, si están mal calibrados, hacen lo que mejor saben hacer: inventarse historias. Unimos los puntos. Piensa en las constelaciones. Cuando miras al cielo y ves la Osa Mayor o a Orión, tu cerebro dibuja un cazador o un oso, pero tú sabes que esas estrellas no están juntas. Una puede estar a 10 años luz y la de al lado a 1000 años luz de profundidad. No tienen ninguna relación entre ellas, solo parecen estar juntas desde la perspectiva de la Tierra. Son un dibujo plano en un cielo profundo. La pregunta incómoda ¿es la gran muralla de Hércules corona boreal simplemente una constelación glorificada? Los críticos sugieren que estamos viendo galaxias que están a distancias muy diferentes, pero que se superponen en nuestra visión, creando un falso muro. Sugieren que estamos viendo formas de animales en las nubes, que estamos viendo un dragón hecho de galaxias, donde solo hay azar y coincidencia estadística. Es una idea que da miedo, porque si es verdad, significa que hemos gastado millones de dólares y décadas de estudio persiguiendo fantasmas. Pero hay una forma de saber si estos gigantes son reales o si son humo. Hay una forma de saber si estamos locos o si el universo está loco, porque las galaxias brillantes pueden mentirnos con su luz. La perspectiva puede engañarnos, pero hay algo que nunca miente. Hay algo que no se puede fingir y que actúa como el cemento invisible de la realidad. Para saber si los muros son reales, tenemos que dejar de mirar la luz y empezar a mirar la sombra. Tenemos que mirar el esqueleto invisible que lo sostiene todo. Si te has quedado preocupado pensando que quizás todo es una ilusión óptica, tengo una buena noticia para ti. Hay una forma de probar que los críticos están equivocados, porque, aunque nuestros ojos pueden engañarnos al unir puntos brillantes, hay algo que no se puede fingir: la gravedad. Para que existan estructuras tan grandes, para que las galaxias se muevan en flujos o formen muros,
hace falta algo que las sujete, hace falta pegamento. Y resulta que el universo tiene toneladas de ese pegamento, solo que no podemos verlo. Entra en escena la verdadera protagonista de esta historia, la materia oscura. Piensa en tu propio cuerpo. Cuando te miras al espejo, ves piel, ves pelo, ves ropa. Pero eso no es lo que te mantiene de pie. Lo que te da forma, lo que te permite moverte y no ser un charco en el suelo, es tu esqueleto. No lo ves, está escondido debajo, pero es la estructura real que soporta todo lo demás. En el cosmos pasa exactamente lo mismo. Durante décadas hemos cometido el error de juzgar el universo por lo que brilla. Mirábamos las estrellas y el gas brillante y pensábamos, eso es todo lo que hay. Pero ahora sabemos que la materia ordinaria, lo que tú y yo podemos ver y tocar, es simplemente la piel brillante y fina del universo. Debajo de esa piel hay un esqueleto masivo, invisible y titánico de materia oscura. Aquí es donde los muros gigantes dejan de ser una pareidolia y se convierten en hechos físicos. La Gran Muralla de Hércules o el Anillo Gigante no son casualidades estadísticas. Son concentraciones monstruosas de materia oscura. Son los huesos más grandes del universo. Me encanta explicarlo con la imagen de un árbol de Navidad. Imagina que estás en una habitación totalmente a oscuras. No ves nada. De repente, ves unas luces de colores flotando en forma de cono. Tu cerebro sabe inmediatamente que ahí hay un árbol, ¿verdad? Aunque no veas las ramas, ni el tronco, ni las agujas del pino. Sabes que las luces no flotan por arte de magia, están colgadas de algo sólido. Las galaxias son esas luces de Navidad. Son solo los adornos brillantes que nos permiten intuir la forma del árbol invisible que hay debajo. Así que, cuando vemos una alineación de 73 cuásares o un muro de 1.000 millones de años luz, no estamos uniendo puntos al azar. Estamos viendo cómo la materia oscura ha tejido su red. La gravedad de esa estructura invisible es la que ha atrapado a las galaxias y las ha obligado a colocarse en esa posición. Por eso sabemos que son reales, porque las luces no flotan solas. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si la materia oscura es el esqueleto que da forma a estos gigantes, ¿quién construyó el esqueleto? ¿Cómo decidió la materia oscura agruparse en forma de anillos y muros al principio de los tiempos? La respuesta es alucinante, porque resulta que la forma de estos gigantes no se decidió con ladrillos ni con grúas, se decidió con sonido. El universo nació gritando, y esos gritos son los que dibujaron los mapas que vemos hoy. Si la materia oscura es el árbol y las galaxias son las luces, todavía nos falta responder a la pregunta más importante de todas. ¿Quién o qué le dio esa forma al árbol? ¿Por qué la materia oscura decidió agruparse en anillos y arcos en lugar de esparcirse como mantequilla? La respuesta es, posiblemente, la idea más poética de toda la astrofísica. El universo, en sus primeros instantes de vida, no estaba en silencio. El universo nació gritando. Imagina el cosmos recién nacido, apenas unos instantes después del Big Bang. No había estrellas, no había vacío. No había frío, todo era una sopa hirviendo de partículas, un plasma denso y caliente que actuaba como un fluido. Y en ese fluido hubo ondas de choque, hubo presión, hubo sonido. Olas gigantescas de energía viajaron a través de esa sopa primordial, como las ondas que hace una piedra al caer en un estanque. Pero estas no eran ondas de agua, eran ondas de densidad. Durante miles de años, estas ondas de sonido empujaron la materia hacia afuera, creando esferas, creando burbujas gigantes en el tejido de la realidad. Y entonces ocurrió algo mágico. El universo se expandió, se enfrió de golpe, y esas ondas de sonido se congelaron, se quedaron petrificadas en el tiempo. A esto lo llamamos con un nombre muy técnico, oscilaciones acústicas de bariones. Pero a mí me gusta llamarlo por lo que realmente es. Son los fósiles de la primera canción del universo. Sabemos que estas burbujas existen y sabemos que, con el tiempo, la materia oscura y las galaxias tendieron a acumularse en los bordes de estas burbujas congeladas. Por eso vemos patrones circulares en el cielo. Y aquí es donde tú me dirás, ¡ajá! Misterio resuelto. El gran anillo y el arco gigante son simplemente estas burbujas de sonido antiguas. Ojalá fuera tan fácil. Pero aquí es donde las matemáticas nos dan una bofetada de realidad. Verás, conocemos la física del sonido. Sabemos exactamente a qué velocidad viajaban esas ondas en el universo temprano y sabemos cuándo se congelaron.
Eso significa que podemos calcular el tamaño máximo que deberían tener esas burbujas hoy en día. La calculadora nos dice que esas burbujas no deberían medir más de 500 millones de años luz de diámetro. Ese es el límite. Pero recuerda los datos que te di antes. El gran anillo de Alexia López mide 1.300 millones de años luz. El arco gigante mide 3.300 millones. No encaja. Es como si fueras a una tienda de ropa, pidieras una talla mediana y te dieran una camiseta del tamaño de una carpa de circo. Estas estructuras son demasiado grandes para ser explicadas por las ondas de sonido del Big Bang. Son demasiado grandes para ser fósiles acústicos. Si intentas meter el gran anillo dentro de la teoría de las oscilaciones acústicas, la teoría revienta por las costuras. Entonces, si no son pareidolias, si no son errores de nuestros ojos, y si tampoco son restos del sonido del Big Bang, porque son demasiado inmensos, ¿qué demonios son? Estamos en un punto muerto. Tenemos a los sospechosos, tenemos la evidencia del crimen, pero no tenemos el arma. Necesitamos mejores detectives. Necesitamos ojos nuevos que no se dejen engañar por las sombras. Y por suerte, la caballería ya está en camino. Hay 2 misiones espaciales preparándose ahora mismo que tienen un solo objetivo: decirnos, de una vez por todas, si estos monstruos son reales o si hemos estado persiguiendo fantasmas.